finalmente comenzó la fase oral del juicio sobre delimitación marítima entre Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, un juicio histórico. Este juicio va a quedar en los anales de la historia de Chile y Perú. Perú ha dicho que este es el último conflicto territorial que tiene con Chile. Ya lo había dicho antes, a propósito, cuando finalmente Chile completó las obligaciones que se originaron en el Tratado de 1929, el Tratado de Lima. Pero ahora, nuevamente, Perú dice que este es el último conflicto. Es histórico, porque no todos los días se están discutiendo las fronteras de un país. Esto es algo muy, muy ocasional. Y posiblemente, después de esto, lo único que quede pendiente son los campos de hielo sur, donde hay un tratado, pero falta la demarcación que va a ser difícil. Va a haber 2 días intensos, este y mañana, porque son días de solo Perú. Chile no interviene, Chile tiene que mantenerse callado, aceptando toda la andanada de argumentos jurídicos que ha presentado Perú. Hasta ahora, digámoslo con todas sus letras, mesura peruana. ¿Alguna reivindicación histórica? ¿Alguna alusión, por ejemplo, a la Guerra del Pacífico? ¿Algo que se decía que Chile era un país armamentista, un país invasor? Para nada. Por lo menos en los alegatos orales, silencio peruano con respecto a eso, y ha sido una exposición en el día de hoy de varios de sus abogados, comenzando por Alan Wagner, su agente, extremadamente jurídica. Algo que en Chile no se esperaba, y se esperaba más bien una alocución política. Por lo tanto, lo primero es mesura peruana, y los peruanos han decidido jugar en el campo chileno, en el campo jurídico, aquel que Chile siempre ha invocado. Por lo tanto, yo diría que fue un primer día en que Chile conocía todos los argumentos, no hubo ningún argumento nuevo, conocía todos los hechos invocados y conocía la interpretación que de esos hechos ha realizado Perú durante los últimos años. Digamos que Perú ha construido un caso, lo ha hecho bien, lo ha hecho en forma notable, lo ha hecho en forma inteligente. Llevan más de 25 años construyendo un caso, incluso un poco más, con una paciencia de Penélope, es decir, tejiendo progresivamente una argumentación jurídica que, cuando ya estuvo lo suficientemente sólida, han sido capaces de presentarla ante el más alto tribunal internacional del mundo. Yo quiero recordar que Alan Wagner, o 2 detalles para que usted se dé cuenta de cómo ha actuado Perú. Alan Wagner era canciller en 1986, cuando llamó a Jaime del Valle por teléfono, el canciller de Pinochet, y le dijo: Jaime, mira, en Santiago hay un embajador plenipotenciario, Juan Miguel Bácula. Juan Miguel Bácula era un embajador conocido, un diplomático conocidísimo de Perú, y desea hablar contigo. Esto ya era raro, porque normalmente cuando un embajador llama a otro, bueno, es para ir a conversar con él, no para mandar un segundo a conversar con su similar. Esto fue raro. Y llega Juan Miguel Bácula y le dice a Jaime del Valle que no hay frontera marítima. Sorpresa del Valle, y comete el primer error chileno. Normalmente, cuando ocurren estas cosas, lo que se hace es como dar la conversación por no realizada, por no contestar. Pero le dice: mándeme un memorándum. Y Bácula corre a la embajada peruana, escribe el memorándum y lo ingresa. Y ahí está, formalizado el primer reclamo peruano, y hay una ausencia de respuesta chilena, salvo una declaración pública donde dice que va a estudiar el asunto. ¿Qué va a estudiar si es una frontera que ya para Chile estaba absolutamente delimitada? Error chileno. Lo segundo es que este mismo Alan Wagner, el mismo que tomó el teléfono y llamó a Jaime del Valle, es hoy el agente peruano, 25 años después, lo que demuestra que Perú ha tenido una política de Estado que ha traspasado prácticamente muchísimos gobiernos, y por lo tanto se mantienen algunos de los personajes más importantes. Lo segundo, una delicadeza. Cada país, cada Estado que va a la Corte porque está litigando con otro Estado, tiene la posibilidad de nombrar a un juez. Chile nombró a un connacional, a Francisco Rego Vicuña, un experto en derecho internacional. Lo normal es que los países nombren, lo habitual, nombren a alguien de su propia nacionalidad, alguien conocido, un amigo. Perú hizo un movimiento ajedrecístico. No nombró a un peruano, nombró a un francés, a Gilbert Guillaume. Este señor Gilbert Guillaume, un hombre de bastante edad, fue presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es una especie de papá de otros jueces, por diferencia de edad. Famoso, conocido,
prestigioso. Perú entonces tuvo un movimiento ajedrecístico fino, una especie de estilete que fue capaz de introducir en este mapa que es lo que se está realizando, este juego de ajedrez que se realiza allí en La Haya. Alan Wagner repitió los argumentos que ya conocemos. Primero, que no hay tratado. Entre Chile y Perú no hay tratados. Y se preguntó una cosa muy simple. Para celebrar un tratado de límites tiene que haber una negociación. ¿Dónde estuvo esa negociación? ¿Dónde están las actas? ¿Quiénes conversaron? ¿Qué se dio uno y otro? Claro, la pregunta es difícil de contestar para Chile, porque normalmente un tratado de límites es un tratado al que se llega después de una negociación importante, trascendente. Se dijo, y se repitió el argumento peruano, que el objetivo de los famosos tratados, para Chile tratados de 1952-1954, son simplemente tratados pesqueros, en que tres países, Chile, Perú y Ecuador, se unieron para defenderse frente a terceros, principalmente las flotas de los países poderosos de la época que estaban depredando los recursos marinos del Pacífico. Y se formó así la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que formaron Chile, Perú, Ecuador y posteriormente se agregó Colombia, muchos años después. Hubo muchas declaraciones en el día de hoy de los abogados peruanos, alegaron varios, alegó un norteamericano, un italiano, pero posiblemente el más destacado fue el abogado francés, Alain Pelé. Alain Pelé ha sido abogado de Chile, es un abogado con muchísima experiencia en la Corte, los jueces, los ministros de esa Corte lo ven como un igual, como un par. Alain Pelé es un hombre extrovertido, irónico, punzante, mientras todos andan con toga negra, él anda con toga negra y encima con una capa roja. Es especial Alain Pelé, se hace notar, y Alain Pelé se hizo notar hoy día. Atacó, yo diría, el punto más débil de la defensa chilena. El punto más débil de la postura chilena. ¿Cuál es? Donde nosotros tenemos un talón de Aquiles. Es en el hito 1, donde comienza la frontera marítima. Nosotros lo hemos dicho hace mucho tiempo en Biobío. ¿Qué pasa allí? Que el tratado de 1929 entre Chile y Perú establece que el comienzo de la frontera terrestre es en la orilla del mar. Sin embargo, el hito 1 está retirado del mar. Fue una demarcación que se hizo mucho después, en la década de los 60, y naturalmente que Chile ha defendido esa postura porque ha sostenido, algunos sostienen, que si se cae ese hito, desde donde parte el paralelo, se cae toda la defensa de la frontera marítima. Es posible que no sea así, pero ese es un punto débil de la defensa chilena y donde hoy día ese punto recibió un ataque muy fuerte por parte de Alain Pelé, muy fuerte. Se hablaron de muchas cosas, se dijo que que no había equidad o inequidad, que los argumentos chilenos son inauditos, que es imposible de comprender la argumentación chilena, que había concepciones insólitas, que había desproporcionalidad y finalmente que estos tratados son tratados eminentemente provisorios, por eso su ligereza, por eso constan en un par de páginas, pero no son tratados definitivos. ¿Algo nuevo en la posición peruana del día de hoy? No, yo diría que no, todo lo conocíamos, todo lo sabemos, yo diría mesurados son los abogados peruanos, simplemente ahora se espera la respuesta chilena. Yo diría que lo nuevo, fíjense que se originó en Chile el día domingo. En el programa Tolerancia Cero, el presidente de la República dijo que había habido errores chilenos y además se señaló que fue un error no haber escrito en forma meridianamente clara los tratados de 1952-1954. Parecía un abogado peruano el presidente Sebastián Piñera. Posiblemente lo que diga es verdad, pero es inoportuno y en política la oportunidad es muy importante. En un juicio como el que se lleva ante La Haya también, ¿qué va a pasar cuando un abogado que representa a Perú cita al presidente Sebastián Piñera, no un presidente antiguo, un presidente de ahora, lo cite y le diga simplemente, mire, esto es lo que han dicho recién, que el tratado no es claro y que nosotros estamos de acuerdo con él, es confuso? Si eso es lo que dice Perú. Tenemos un presidente, en un presidente peligroso, esa es la verdad. O sea, eminentemente peligroso, con una incontinencia verbal inaudita, intolerablemente
incontinente verbalmente. Realmente increíble lo que ha ocurrido. Ya lo había sido hace algunos días cuando se declaró preocupado por el fallo Nicaragua-Colombia, ahora desvirtuando toda la tesis oficial chilena y ahora de nuevo. Yo no sé si alguien le podrá pedir, suplicar al presidente que no hable más del tema, por favor que se quede callado por lo menos durante un tiempo porque lo hace mal, no tiene idea de lo que está diciendo. Finalmente, decir que hay varias debilidades chilenas, como hay muchas debilidades peruanas. La cartografía, el hecho de que la declaración de 1947 que da origen a toda esta controversia no hable de paralelos, o la ley petrolera peruana de 1952 que habla de una frontera constante de las 200 millas y que no fue reclamada por Chile. En fin, declaraciones inconvenientes. En fin, hay varias debilidades chilenas. Pero ¿qué es lo que hace un abogado? Lo que hace es morigerar, atemperar, camuflar las debilidades propias y resaltar las debilidades de la contraparte. Por eso la declaración del presidente Sebastián Piñera es tan inconveniente, porque parece abogado de la parte contraria. Va a seguir Perú mañana, va a terminar su argumento mañana y después viene el día jueves, porque el miércoles receso, la contestación chilena. La impresión que queda después de este primer día, queda mucho por recorrer, el partido se está jugando, es que Chile tiene posibilidades. Chile tiene posibilidades de mantener el paralelo, posiblemente de perder la parte terrestre, 16.000 metros cuadrados, que se corra el paralelo hacia el sur y que Perú obtenga de todas maneras lo que se llama triángulo exterior. Está reclamando una zona de alta mar que está fuera de las 200 millas que reclama Chile. Posiblemente esa sea la solución. Después de esta primera jornada de alegatos, es lo que pensamos, es decir, que Chile podría todavía obtener que se respete el principio del paralelo, pero habrá que esperar los argumentos de mañana peruanos, que a lo mejor son más consistentes, los de hoy fueron consistentes, pero incluso más consistentes que los de hoy.